Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta oportunidad voy a hablarte sobre uno de los temas clásicos en la especialidad de ortopedia y traumatología, muy en especial sobre la osteomielitis. La osteomielitis por concepto es la invasión aguda o crónica del tejido óseo por gérmenes patógenos, que pueden ser bacterias, hongos y micobacterias. Al hacer un análisis de la epidemiología de pacientes con osteomielitis, tenemos que decir que representa alrededor de 50.000 nuevos casos al año en los Estados Unidos de América. Ocupa uno de cada 675 ingresos en este mismo país y tiene una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes al año. Es más frecuente en el sexo masculino y la incidencia de la osteomielitis aumenta con la edad y la aparición de comorbilidades como puede ser la diabetes mellitus y la enfermedad vascular periférica. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed, observamos cómo el número de artículos relacionados con la osteomielitis se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, siendo en esta base de datos existen ya artículos publicados con fechas que datan del año 1864 y existen aproximadamente 38.000 artículos relacionados con este tema, lo que demuestra el interés científico internacional por la osteomielitis. Al hablar de la clasificación de esta entidad, tenemos que decir que existen varias formas de clasificarla. Una de ellas es de acuerdo a la llegada del germen al hueso. Puede ser la vía hematógena, que esta es una vía que es la más frecuente en la infancia y el germen llega a través de un foco infeccioso a distancia, como puede ocurrir en infecciones respiratorias altas o de la piel. También puede ser por inoculación directa, que esto es una variante más común en los pacientes adultos, en lo cual el germen, es decir, lo que produce la infección como tal, alcanza el hueso por una vía directa, como puede suceder en casos de pacientes que son intervenidos quirúrgicamente o en aquellos que sufren fracturas abiertas. Los pacientes con osteomielitis también pueden ser clasificados de acuerdo al tiempo de evolución y pueden ser agudas cuando se presenta en un periodo antes de 3 semanas con síntomas y signos en este tiempo, subaguda de 3 a 6 semanas y crónicas se consideran cuando supera ya las 6 semanas. También existe otro sistema clasificativo, ya este más bien enfocado en pacientes con osteomielitis crónica, que fue escrito por Sidney Mather. Este es un sistema muy útil, en especial para definir el tratamiento, y se basa en la anatomía afectada y el estado de salud del enfermo en relación a la osteomielitis. Al tener en cuenta esta clasificación, tenemos que decir que el estadio 1 es una osteomielitis medular, como se observa en esta imagen, el estadio 2 una osteomielitis superficial, como se observa aquí en esta imagen, el estadio 3 una osteomielitis localizada, como se observa en este caso, y el estadio 4 una osteomielitis difusa, como se observa en esta imagen de la derecha inferior. Las clases de respuesta fisiológica del organismo a la osteomielitis, según el huésped, puede ser tipo A, una respuesta normal, tipo BS, que exista compromiso sistémico por una enfermedad que realmente comprometa la respuesta sistémica del enfermo, y esto puede ser tipo BL, que puede ser un compromiso local, el tipo BS y BL combinado, y el tipo de huésped tipo C, en el cual el paciente, los resultados del tratamiento son peores que la propia enfermedad. En esta imagen podemos observar una representación ampliada de la clasificación de Sidney Mather, en la cual recordemos que era medular, superficial, localizada y de tipo difusa. Existen una serie de factores que van a estar estrechamente ligados con el empeoramiento de pacientes con osteomielitis. Y esto, para un mejor entendimiento, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Están los sistémicos y los locales. En este grupo, los sistémicos, encontramos la desnutrición, pacientes con daño renal o hepático, pacientes con diabetes mellitus, enfermedades que causan hipoxia por diferentes razones, enfermedades inmunológicas, enfermedad maligna, edades extremas de la vida, pacientes que presentan el virus de inmunodeficiencia humana y aquellos enfermos que abusen o usen alcohol y drogas de forma sistemática. También dentro de los factores locales vamos a tener, dentro de los más importantes, que no son los únicos, la presencia de linfodema, éstasis venosa, compromiso vascular,
la presencia de arteritis, cicatrices extensas de la extremidad o la zona afectada, la presencia de fibrosis y neuropatía. Una pregunta de mucha importancia que debemos hacernos en pacientes, sobre todo en edades pediátricas, que fundamentalmente, como hemos descrito, se observa fundamentalmente a través de la vía hematógena, es por qué se localiza fundamentalmente en la zona metafisaria. Y es que existen algunas características anatómicas que responden a este interrogante. Una de ellas es la vascular, ya que aquí terminan los capilares arteriales y comienzan los capilares venosos. Por lo tanto, es una zona de lenta circulación, de ahí que existe una disminución del proceso de la fagocitosis. Es un área de crecimiento rápido, recordemos que son niños en las zonas metafisarias, sobre todo aquellas localizadas cercanas a las rodillas, que son las encargadas de un crecimiento más marcado de la extremidad, y está expuesta a una mayor cantidad de traumatismo, en especial en el sexo masculino. Al hacer un análisis de la incidencia de la osteomelitis, teniendo en cuenta la localización, vemos cómo el fémur es el hueso más afectado, en un 26,9%, seguido de la tibia, un 26%, pelvis 9,2% y húmero 8,1%. Existen todas las demás incidencias que no vamos a escribir a continuación, ya que pueden ser consultadas en esta tabla. Para hacer el diagnóstico de un paciente con osteomelitis es importante tener en cuenta los tres pilares básicos: el antecedente de los factores que hemos dicho que pueden empeorar o puede predisponer a padecer de esta entidad, el cuadro clínico y los exámenes complementarios, que en este caso van a ser de diferentes tipos. El cuadro clínico de un paciente con osteomelitis va a estar dado basado en los antecedentes de factores predisponentes o de empeoramiento y pacientes que presenten trauma directo o indirecto sobre la metáfisis, pacientes con fracturas abiertas, cirugías previas, focos sépticos a distancia. Y el cuadro clínico va a estar en dependencia de la vía de entrada, el tiempo de evolución, la edad del paciente y estado inmunológico. En el cuadro infeccioso agudo en niños se va a caracterizar por fiebre elevada, toma del estado general, la presencia de taquicardia, taquipnea. Es un niño que se nota severamente enfermo. A la inspección vamos a observar que existe limitación marcada del movimiento articular. El paciente no puede apoyar la extremidad en caso de ocurran en las mismas debido al dolor metafisario intenso, el cual también puede ser localizado mediante la palpación. El examen vascular y nervioso es muy importante, busca de lesiones preexistentes y se debe realizar un examen físico detallado de estos enfermos para buscar siembras sépticas a distancia que pueden ser las causantes de la osteomelitis o la osteomelitis provocar las mismas a distancia. Es muy importante y quiero recalcar en este aspecto que un niño con fiebre elevada, toma del estado general y dolor metafisario, tenemos que pensar como uno de los diagnósticos más probables la presencia de osteomelitis. En un paciente adulto, en una fase aguda, se va a caracterizar por la presencia de fiebre, toma del estado general, pero por lo general existe una lesión previa en la zona afectada, llámese cirugía, trauma, un trastorno vascular previo, entre otras condiciones que favorecen el desarrollo de esta entidad. Ya el cuadro subagudo, tanto en niños como en adultos, existe cierto equilibrio entre los síntomas y signos locales y generales, pero va a existir en este caso un predominio de los signos locales. Al tener en cuenta un estadio crónico tanto en niños como en adultos, va a existir un predominio de síntomas y signos locales que va a estar dado por dolor de la extremidad o la zona afectada, drenaje de material purulento que ocurre a través de las fístulas, atrofia muscular por el tiempo de evolución y limitación del movimiento articular. Existen una serie de complementarios que son de extremada utilidad para confirmar el diagnóstico de pacientes con osteomelitis. Entre ellos tenemos los exámenes de tipo imagenológico, que aquí encontramos la radiografía simple, la tomografía axial computarizada, la imagen de resonancia magnética, la gammagrafía ósea, el empleo del ultrasonido, la tomografía por emisión de positrones están dentro de los elementos desde el punto de vista del complementario imagenológico más empleados en pacientes con osteomelitis. También encontramos los exámenes hematológicos, los de tipo histológico y moleculares.
Es importante, antes de entrarnos en los exámenes imagenológicos, que la osteomielitis en sus primeros estadios es un diagnóstico eminentemente clínico y tenemos que tener en cuenta que muchos de estos exámenes de tipo imagenológico no son positivos en los primeros estadios y tenemos que saber que mayor de las 24 horas de haber comenzado el proceso, la gammagrafía suele resultar positiva. Después de los 3 días, la IRM puede mostrar edema de las partes blandas. Entre 3 y 10 días se muestra el edema muscular y obliteración en los planos de grasa. De 10 a 14 días ocurre la desmineralización ósea y aquí se puede detectar ya la osteomielitis con mucha certeza mediante la IRM y la tomografía axial computarizada. Y de 3 a 6 semanas ocurre la formación de hueso perióstico y secuestro e involucro. Estas es las etapas en que estos exámenes se pueden hacer visibles o pueden aportar elementos para el diagnóstico, ya que en los estadios iniciales el diagnóstico, repito, es eminentemente clínico. La radiografía simple es el examen más realizado por su alta disponibilidad y bajo coste. Sin embargo, como hemos dicho, no es de utilidad en los primeros estadios de la enfermedad. Para observar elementos relacionados con la osteomielitis en la radiografía simple, se necesita que debe haber una destrucción de al menos de un 50 al 75% de la matriz ósea. Si esto no ocurre, los exámenes radiográficos simples no muestran ninguna positividad relacionada con la osteomielitis. La tomografía axial computarizada muestra aumento de la densidad de la matriz ósea, permite localizar áreas de hueso necrótico y define el grado de participación de las partes blandas. La tomografía, por su parte, por emisión de positrones, es un estudio altamente específico y sensible. Sin embargo, es un estudio también muy costoso, lo cual lo hace una variante que no está siempre disponible para detectar esta entidad. La imagen de resonancia magnética, tenemos que decir que es el estándar de oro para el diagnóstico de pacientes con osteomielitis por la gran resolución que tienen sus imágenes y ayuda a identificar la infección ósea en toda su magnitud, así como la de partes blandas. La gammagrafía ósea, por su parte, es de mucha utilidad, pero tiene la limitante de ser altamente sensible y pobremente específica, al mostrar imágenes de hipercaptación, lo cual es común en cualquier proceso con aumento de la vascularidad y formación de huesos reactivos. Uno de los exámenes que podemos realizar con mucha frecuencia en nuestro servicio de urgencia es precisamente el ultrasonido, que es muy valioso para el diagnóstico del acceso subperióstico sobre todo y extensión de la enfermedad a las partes blandas, en lo cual se observa una elevación del periósteo, que esta si es igual o mayor a 2 milímetros es indicativo de drenaje quirúrgico. De ahí la importancia de este examen. Ya desde el punto de vista hematológico, tenemos algunos exámenes que nos van a ser de mucha utilidad para confirmar el diagnóstico de pacientes con osteomielitis. Entre ellos tenemos la leucocitosis con el leucograma, que va a ser con desviación a la izquierda, la eritrosedimentación, también conocida como velocidad de sedimentación globular, la cual va a estar elevada, las determinaciones de proteína C reactiva, tanto su forma cualitativa como cuantitativa, las cuales van a estar elevadas sobre sus valores normales y en caso de la cualitativa va a ser positiva, y las determinaciones de interleucina 6 y procalcitonina, que son exámenes altamente sensibles y que son de gran utilidad para pacientes que sospechamos osteomielitis. También desde el punto de vista hematológico, el hemocultivo permite identificar el germen implicado en la enfermedad, pero esto no siempre ocurre. El exámenes moleculares, que son los estudios que se realizan en la actualidad con gran certeza, se permite identificar el RNA y DNA de la bacteria implicada en el proceso infeccioso. Y esto es realizado mediante pruebas de PCR. Desde el punto de vista histológico y la microbiología, se toma la muestra para cultivo y la biopsia. Esto se realiza por lo general con un trocar número 16 o 18, que se va a hacer realizada la punción en la zona de mayor dolor. Y esto tiene dos elementos importantes. Uno es que sirve para identificar el proceso infeccioso, es decir, hacer el diagnóstico al observar claramente la presencia de material purulento y determinar el germen causal. Esta técnica es efectiva en el 60% de los pacientes. Existen una serie de entidades que van a presentar síntomas y signos muy similares
a pacientes con osteomielitis. Entre ellas tenemos la celulitis. En este caso, el paciente, a pesar de presentar hipertermia, taquipnea, taquicardia, toma el estado general, es capaz de caminar, lo que sí no ocurre en pacientes con osteomielitis. La artritis séptica, que es una entidad que puede incluso coexistir en pacientes con osteomielitis, pero afecta fundamentalmente la articulación. Y en caso de los niños, fundamentalmente recordemos que afecta a la zona metafisaria. Las fracturas, existe el antecedente de trauma y existen neoplasias que pueden presentar infección secundaria, como es el caso del sarcoma de Ewing y leucemias. En este caso, el sarcoma de Ewing, en muchas ocasiones es muy difícil el diagnóstico diferencial, tanto desde el punto de vista clínico, hematológico, imagenológico e incluso histológico. Para el tratamiento de pacientes con osteomielitis, hay que tener en cuenta que existen tres pilares fundamentales: el de las medidas generales, el del uso de antimicrobianos y el tratamiento de tipo quirúrgico. Desde el punto de vista de las medidas generales en la forma aguda, es importante la corrección del equilibrio hidroelectrolítico y mineral, así como la corrección de la anemia y el control de la hipertermia. En la forma crónica, al tener en cuenta las medidas generales, es importante tener en cuenta la corrección de deficiencias de proteínas y del estado inmunológico de los enfermos, así como el control y compensación de las enfermedades de base, como es el caso de la diabetes mellitus. Los antimicrobianos, por su parte, constituyen la piedra angular del tratamiento, muy en especial en la fase aguda. Se deben usar antimicrobianos de amplio espectro, en especial con acción contra el estafilococo aureus, que es el germen más frecuente encontrado en pacientes con osteomielitis. Las dosis de los antimicrobianos van a estar en dependencia del peso, edad y enfermedades acompañantes de los enfermos. Una vez que es recibido el cultivo o el resultado del mismo, se procede a reevaluar el tipo de antimicrobiano según la respuesta clínica. Esto es importante tener en cuenta porque a veces empleamos un antimicrobiano de forma empírica y nos da buenos resultados tanto clínicos como imagenológicos que pueden estar presentes en los enfermos. Y debemos reevaluar precisamente basado en el cultivo si es necesario el cambio de este antimicrobiano, porque puede ser que no esté incluido en la sensibilidad del que marca en el antibiograma. El tiempo de administración de los antimicrobianos, por lo general, tanto de vía parenteral y oral, es de 4 a 6 semanas. El cambio de la vía parenteral al oral va a estar en dependencia de la mejoría clínica y los valores de proteínas C reactivas evolutivos. En la actualidad, la evidencia da mucha importancia a la disminución de los niveles de proteínas C reactivas y lo consideran como un factor de mucha utilidad para el cambio a la vía oral. Una pregunta muy importante es por qué el estafilococo aureus es el germen más frecuente. ¿Qué es el estafilococo aureus? Pues es una bacteria gram positiva de forma esférica que por lo general se agrupa en racimos. Se llama estafilococo aureus o estafilococo dorado debido al color amarillo, como se observa en esta imagen, que tienen sus colonias en los medios del cultivo, lo cual va a estar dado por la presencia de pigmento de carotenoides. Mide de 0,5 a 1,5 nanómetros de diámetro y puede observarse el estafilococo aureus de forma aislada, en pareja, en cadenas cortas o en racimos al microscopio, como se observa en esta imagen que estamos mostrando. También, para tener en cuenta por qué el estafilococo aureus es más frecuente, tenemos que saber que coloniza de forma habitual la piel y las mucosas en un 30% de las personas, en las que no produce síntomas. Se encuentra también en el medio hospitalario, donde se encuentran los enfermos. Existen factores de virulencia que lo hacen un germen agresivo, ya que produce enzimas coagulasas y hialuronidasas, hemolicinas, que actúan contra los antimicrobianos que se emplean. Además, que producen adhesinas, que son específicas para el tejido óseo, partes blandas, cartílagos e implantes utilizados en la cirugía ortopédica. Y estas adhesinas son las responsables de que esta bacteria se adhiere precisamente a estas estructuras que hemos descrito con anterioridad. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta por qué el estafilococo aureus es el germen más frecuente son los factores relacionados del huésped y la cirugía ortopédica. Los pacientes presentan diversos factores de riesgo, como pueden ser edad avanzada, diabetes mellitus, inmunosupresión, la presencia de úlceras crónicas,
cirugía previa y el empleo de material quirúrgico. Recordemos que la cirugía ortopédica conlleva grandes incisiones de piel, largos tiempos quirúrgicos y manipulación ósea excesiva. Todos estos elementos favorecen la contaminación de la piel o el entorno de la herida y por ende el desarrollo de infección. Ahora vamos a hablar de acuerdo a algunos gérmenes relacionados con los grupos de aves. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque son los gérmenes más frecuentes que podemos detectar en estos grupos. Por ejemplo, en recién nacidos y hasta 4 meses sigue siendo el Staphylococcus aureus el germen más frecuente, pero aquí en este grupo podemos encontrar también algunas bacterias como el Enterobacter, el Streptococcus del grupo A y B. De 4 meses a 4 años, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Klebsiella king-gae y Enterobacter. De 4 años hasta los adultos va a ser el Staphylococcus aureus en una mayor proporción que va a ocupar en este caso un 80% de los casos, pero también puede haber Streptococcus, Haemophilus influenzae, Enterobacter, y ya en pacientes adultos vuelve a ser el Staphylococcus aureus el más frecuente, seguido de los Streptococcus y Enterobacter. Es importante también conocer que existen algunas enfermedades que tienen afinidad muy específica por algunas bacterias, como por ejemplo la salmonela es típica de pacientes con osteomielitis que presenten ciclemia. La pseudomonas se observa fundamentalmente en los drogadictos. La bartonela va a ser detectada fundamentalmente en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana después de una mordida o arañazo del gato. Y los hongos van a estar presentes en pacientes que tienen inmunosupresión y nutrición parenteral prolongada. Ahora vamos a hablar un poco de la terapia antimicrobiana según el tipo de germen. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, sensible a la penicilina, como su nombre lo dice, el tratamiento ideal es con penicilina. El alternativo, cefalosporina. Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, en este caso se recomienda el uso de la nafcilina y como alternativa cefazolina, clindamicina y vancomicina. En los pacientes que presentan Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, en estos casos se recomienda la vancomicina como primera opción y alternativamente el uso del linezolid. En caso de los anaerobios, como primera opción tenemos la clindamicina y alternativamente el uso del metronidazol. Otros gérmenes implicados van a estar los Streptococcus A y B, beta-hemolíticos y el Pneumoniae. Para estos casos se sugiere el uso de la penicilina y alternativamente la ceftriaxona, la clindamicina, vancomicina y cefazolina. Aquellas enterobacterias que van a ser sensibles a la quinolona, lo esencial es la ciprofloxacina y en caso de forma alternativa se puede utilizar ceftriaxona, cefepime y ceftazidima. En pacientes que presenten Enterobacter resistente a la quinolona es de utilidad el uso de la piperacilina con tazobactam y alternativamente la ceftriaxona. En caso de Pseudomonas aeruginosa se puede utilizar como primera línea el cefepime y la ceftazidima y alternativamente el meropenem, imipenem y la ciprofloxacina. En pacientes con enterococo se recomienda el uso de la penicilina y alternativamente vancomicina, daptomicina o linezolid. En relación a la cirugía, tenemos que decir que en la forma aguda, especialmente en niños, no siempre es necesaria, aunque en muchas ocasiones existen una serie de condiciones que vamos a hablar después, que es imprescindible realizar la cirugía. Está justificada fundamentalmente la cirugía en caso de empeoramiento pasada de 24 a 48 horas de comenzar el tratamiento antimicrobiano. También cuando existe presencia de acceso demostrable y localización en región proximal del fémur. ¿Por qué? Porque en esta zona existe un alto riesgo de necrosis vascular e infección de la cadera por estar la metáfisis dentro de la articulación. En caso de la forma aguda, también consiste el tratamiento quirúrgico como tal en la descompresión ósea y el drenaje del acceso. Se realiza una incisión sobre la zona metafisiaria en caso de que sea un niño por vía hematógena y se procede al drenaje de este acceso si está subperióstico o a perforar el hueso para realizar una descompresión del mismo y permitir la salida del material purulento como se observa en este paciente. En la forma crónica, la cirugía es el pilar fundamental de esta etapa.
y se basa en técnicas que pueden estar relacionadas con el desbridamiento, reconstrucción del defecto óseo, manejo del espacio muerto, estabilización ósea y la cobertura adecuada de las estructuras óseas. El desbridamiento tiene como objetivo obtener un tejido viable, para lo cual se debe realizar hasta obtener un punteado sanguíneo que se conoce como el signo de Paprika. La extensión debe ser más allá de 5 milímetros del tejido sano para garantizar que este objetivo, este tratamiento se cumpla. En relación a la reconstrucción del defecto óseo, este debe ser llevado a cabo para evitar la infección. Y el objetivo de este procedimiento quirúrgico es reemplazar el hueso necrótico por tejido cicatrizal vascularizado que puede durar un poco más. Para este fin se puede realizar injerto óseo vascularizado o no y perlas de cemento que van a estar impregnadas con antimicrobianos de diferentes tipos. Un elemento fundamental de la cirugía es tratar la inestabilidad o hablar de la estabilidad ósea, que el método de elección en estos pacientes va a ser la fijación externa. Los fijadores externos permiten la estabilización, permiten dar compresión, distracción y también permite el transporte óseo. Y es el método de elección en pacientes con osteomielitis. En relación a las complicaciones, existen un grupo de complicaciones relacionadas directamente a pacientes con osteomielitis. Una de ellas es la infección a distancia y la localización más frecuente a distancia es el pulmón y el pericardio, que en ocasiones puede producir una neumonía severa que puede llevar al paciente a un cuadro tóxico infeccioso severo y la muerte. La artritis séptica, que se observa con más frecuencia en las articulaciones que presentan metáfisis dentro de la articulación, como ocurre fundamentalmente en la cadera, el hombro, el radio proximal y tibia distal, que esto se ve fundamentalmente en los niños. La fractura patológica, que se debe a la debilidad ósea, el sitio más frecuente de fractura patológica es precisamente la porción proximal del fémur. También puede ocurrir la afección de la placa de crecimiento, que se ve con mayor frecuencia en pacientes que sufren de osteomielitis. Se presenta meses después de la enfermedad. Si la afección de la placa es central, la afección del crecimiento de forma simétrica. Sin embargo, en caso de ser periférica, que causan deformidades angulares, que pueden ser en varo, valgo, antecurvatum o recurvatum. Otro elemento fundamental como complicación que puede ocurrir en pacientes con osteomielitis es la malignización. Y los tipos histológicos que más se asocian a osteomielitis son carcinoma de células claras, el angiosarcoma, fibrosarcoma, mieloma, linfoma, rhabdomiosarcoma, osteosarcoma, adenocarcinoma y carcinoma basal. En esta diapositiva te mostramos algunas de las referencias que nos fueron de mucha utilidad para hacer este video. Otro grupo de referencias extremadamente útiles para hacer este video. Espero que este tema sobre la osteomielitis haya resultado de tu interés. Si te gustan estos temas de ortopedia y estás interesado en seguir recibiendo información sobre los mismos, por favor suscríbete a nuestro canal, danos like, déjanos tus comentarios y comparte este contenido con familiares, amigos y colegas. Tu ayuda es de mucha importancia para poder llegar a un mayor grupo de personas. Muchas gracias por tu atención y te espero en nuevas presentaciones del canal Ortopedia 101.